Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta Vino Sánchez del área de DPCC. En la emergencia sanitaria que está atravesando nuestro país, se hace urgente y necesario la participación de todos los ciudadanos, desde el lugar donde estamos, desde nuestras posibilidades. Por eso, el día de hoy, trabajaremos sobre los proyectos participativos como parte de una solución. Muchas personas comienzan a tener problemas para afrontar esta nueva situación. Como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Daremos respuesta a esta interrogante en el transcurso de la sesión. Como propósito del día de hoy, tenemos que el estudiante comprende que el proyecto participativo es una forma de atender asuntos públicos y propone un proyecto participativo de voluntariado para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué haremos? Recordarás las características de las etapas de los proyectos participativos, además de su importancia para la convivencia democrática y el bien común en este contexto de emergencia. Formularás una propuesta de voluntariado con la finalidad de brindar apoyo a las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la emergencia del COVID-19 y el aislamiento social. Empezamos entonces. Comprendemos que el proyecto participativo es una forma de entender asuntos públicos. ¿Qué es proyecto participativo? Antes de iniciar sobre qué es el proyecto participativo, tenemos que tener en claro qué es un asunto público. Un asunto público es un tema o problema que promueve o perjudica el acceso y goce de las personas a sus derechos. Nuestro interés por participar en los asuntos públicos expresa la voluntad de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones y al mismo tiempo nuestro reconocimiento de que nuestra participación es un factor clave para construir un mundo donde se respeta la dignidad de todas las personas y donde éstas tienen las condiciones suficientes para procurarse su bienestar. ¿Qué es un proyecto participativo? Comprende un conjunto de acciones planificadas e implementadas por un grupo o conjunto de personas que buscan plantear soluciones a los asuntos públicos que los afectan o son de su interés. En este caso, el proyecto lo conversarás con tu familiar, con tus familiares. Los proyectos participativos se caracterizan por proporcionar a todos los integrantes de un grupo los espacios necesarios para una intervención activa en las decisiones y acciones. De esta forma, contribuyen a promover y construir una ciudadanía democrática, pues forman alianzas con los diferentes actores sociales a fin de lograr el bien común. Cuando se dice que forman alianza, pueden ser, claro, que uno busque contactos o nexos con aliados estratégicos. Por ejemplo, algunas ONGs, por ejemplo, la Posta, la Comisaría, etc. Eso es formar alianzas. Comités vecinales, etc. ¿Qué objetivo tiene el proyecto participativo? El objetivo principal del proyecto participativo es que como estudiantes ejerzamos nuestro derecho a la participación ciudadana
proponiendo alternativas de solución para problemas de carácter público de nuestra localidad o región. Con dicho proyecto, ampliaremos nuestros conocimientos, habilidades y destrezas y desarrollaremos valores y actitudes democráticas para ejercer con responsabilidad nuestro derecho a la participación ciudadana. Pasos del proyecto. Tenemos 5 pasos. Primer paso, identificar y seleccionar el asunto público. Segundo, indagar y sistematizar la información. Tercer paso, diseñar el proyecto participativo. Cuarto, ejecutar el proyecto participativo. 5. Evaluar y reflexionar sobre el proyecto participativo. Paso 1. Identificar y seleccionar el asunto público. Consiste en reconocer hechos, acciones y situaciones que afectan la convivencia democrática y los derechos de las personas en los diferentes contextos en los que vivimos: barrio, institución educativa o comunidad. Presentamos el siguiente gráfico que nos ayudará a identificar asuntos públicos. Asuntos públicos relacionados con las vivencias de niñas, niños y adolescentes. Tenemos aquí algunos ejemplos: estereotipos sobre las y los adolescentes, discriminación por género, etnia, rasgos físicos, entre otros; violencia sexual y familiar, trabajo de menores, riesgos y beneficios; el uso de la tecnología, la Internet y las redes sociales, la sexualidad responsable en adolescentes; asuntos públicos relacionados con la cultura escolar, maltrato en la institución educativa, violencia entre pares, participación y organización estudiantil en la institución educativa y la comunidad, construcción de normas y acuerdos en la institución educativa, derechos de niñas, niños y adolescentes en la institución educativa; asuntos públicos relacionados con la vida local, regional y nacional, derechos de niñas, niños y adolescentes, gestión de riesgo de desastres, derechos sexuales y reproductivos, la problemática de la corrupción, la trata de personas y explotación sexual, la educación en seguridad vial, seguridad ciudadana, desarrollo sostenible. Es importante tener en cuenta que estos asuntos públicos no son los únicos. Se trata de sugerencias para ayudarte en tu trabajo. Podrías identificar otros en el contexto en el que vives. Paso 2. Indagar y sistematizar la información. Este paso es la base del proceso de diseño de nuestra idea o proyecto participativo. Individualmente, hay que recolectar información a través del Internet o preguntar a docentes o padres de familia sobre el tema o asunto público elegido y que sea objeto de nuestra preocupación. Luego de indagar sobre el tema, para resolver dudas e inquietudes iniciales sobre el proyecto, es conveniente validar dichas ideas. Paso 3. Diseñar el proyecto participativo. Consiste en compartir un equipo de información recogida en el paso anterior, utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Luego, priorizar las ideas más relacionadas con el asunto público para proceder a proponer posibles soluciones al mismo y validarlas con especialistas en el tema. A partir de lo leído, responde en tu cuaderno. ¿Cuál es la importancia de desarrollar proyectos participativos?
¿De qué manera pueden contribuir a la solución? ¿Qué es un asunto público? ¿Cuáles son los asuntos públicos relacionados con la vida de la población local que necesitan ser atendidos debido a las consecuencias originadas por las medidas para combatir el COVID-19? Entramos entonces a la parte de la elaboración del proyecto. Proponemos un proyecto participativo de voluntariado para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Durante los días de cuarentena, de manera voluntaria, un grupo de vecinas y vecinos de un distrito de Arequipa deja diariamente en la puerta de sus casas una botella de refrescos, frutas y galletas para que las personas que se dedican al servicio de limpieza pública puedan alimentarse. Este es un ejemplo de voluntariado, anónimo, silencioso, pero muy oportuno. ¿Cómo puede contribuir tu familia a mejorar la situación de las personas vulnerables de tu localidad para afrontar la situación de emergencia? Plantea tu proyecto participativo con el siguiente esquema. Título. Debe evidenciar lo fundamental del proyecto. Sumilla. Es un resumen que presenta los datos más destacados del proyecto. En ella, las y los estudiantes deben explicar la finalidad del proyecto, los objetivos y resultados esperados, etc. Justificación. Consiste en identificar y presentar el problema que se quiere solucionar y los derechos que se están vulnerando. Por ejemplo, debes justificar la importancia de tu proyecto para mejorar las condiciones de personas vulnerables en el contexto actual, considerando los derechos y la búsqueda del bien común. Los objetivos son los cambios que queremos lograr. Participantes. Podemos mencionar a las personas, grupos o instituciones que se beneficiarán con el proyecto. Actividades. Con tus pares nos referimos, compañeros o vecinos, familias y organizaciones locales o regionales. Recursos. ¿Con qué recursos cuentas? ¿O cómo pueden resolver este tema? Y cronograma son las actividades que vas a realizar, qué día, las fechas que vas a realizar cada actividad. Recuerda, sé creativa, sé creativo y organiza los productos utilizando el material que tengas a tu alcance. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio. Evalúo mis aprendizajes. Vamos a evaluar cómo hemos seleccionado el asunto público con esta hoja. Bien, jóvenes estudiantes, no se olviden, tú eres valioso, tú eres valiosa. Es importante que participes en tu comunidad. Es importante que mantengas la distancia. Es importante que te quedes en tu casa. Les agradezco. Nos vemos la siguiente.